Vamos a ver el capítulo 10 hoy día, ¿ya? El capítulo 10 de Apocalipsis, que como dice ahí, es un intervalo que se produce antes de la séptima trompeta. Recuerden ustedes que esto es característico también del libro de Apocalipsis. Antes de del séptimo sello hay un intervalo, ¿no es cierto? Antes de la séptima trompeta también este intervalo, y vamos a ver que cuando esté antes de la séptima copa también va a haber un intervalo, ¿ya? Cada uno de estos 7 va cerrando el círculo de la profecía de Apocalipsis. Por lo tanto, antes de ese cierre, ¿no es cierto?, Dios siempre hace este intervalo para mostrarnos algunas cosas. Y aquí específicamente vamos a ver la figura de un ángel fuerte. Vamos a leer entonces el capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya. Aquí, como dice acá, ¿no es cierto?, este intervalo entre antes de la séptima trompeta. Recuerden que la sexta trompeta la quinta y la sexta trompeta tienen que ver con la quinta con este tema del abismo, ¿no es cierto?, donde salen los demonios, y la sexta trompeta es ya una preparación para una batalla, es una preparación bélica, pero en lo humano. Entonces tenemos todo esto que vamos sumando, y antes de la séptima trompeta, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que dice el ángel, el 4? Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ya, ahora el 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea que esa séptima trompeta marca el final de esta revelación, ¿ya? Pero paradojalmente, en el versículo 4 que leímos anteriormente, en vez de escribir la voz de estos 7 truenos, se le dice que la selle, ¿ya? Todo lo anterior es la única parte donde algo de Apocalipsis, que por esencia es una revelación, es decir, se rompe en sello y se comienza a revelar, es la única parte del libro donde se le pide a Juan selle eso, ¿no es cierto? Ya. A ver después cuándo es que esto se efectúa finalmente. ¿Sería la misma situación que Pablo, que no quiso contar lo que vio? Bueno, hay una situación con Daniel también que se le dice que estas cosas están selladas para el tiempo del fin. Está la situación de Pablo que dice que cada situación tiene una razón de ser. En el caso de Daniel era porque no era para su tiempo y no iba a entender nada. En el caso de Pablo era porque justamente él tenía que eso mantenerlo como una formación personal y no como una forma de validarse a través de eso. Claro. Y esta también tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Pero obviamente hay estos quiebres que se hacen de repente en relación a revelaciones que por alguna razón Dios prefiere callarlas, ¿ya? O prefiere sellarlas por un tiempo. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Dice que desciende, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube,
con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Se agarró fuerte, ¿ya? Bueno, muchos autores creen o dicen que este ángel es Jesús por las características que se describen, ¿ya? Porque dice qué cosa, envuelto en una nube, con un arcoíris en su cabeza, el rostro era como sol, los pies como columnas de fuego. Entonces, de alguna manera da una apariencia semejante a Jesús. Sin embargo, cuando se desarrolla el capítulo, nos damos cuenta que no puede ser Jesús, que efectivamente dice, este ángel fuerte es señalado como halos, ese que dice, y vi descender del cielo, ese otro es la palabra halos, que significa uno de la misma clase. Y no hay nadie de la misma clase en primer lugar que Jesús, ¿no es cierto? Salvo que sea el Padre o el Espíritu Santo. Pero no es un ángel. Por supuesto que es un ángel fuerte, especial. Nosotros no tenemos una dimensión completa de las categorías tales que existen. Sabemos de algunas categorías, ¿no es cierto? Pero en este caso se está refiriendo a un ángel fuerte, es decir, es un tipo de clase de ángel muy similar a los ángeles que aparecen en Daniel o al mismo arcángel Gabriel, ¿no es cierto? O el arcángel Miguel. Es decir, una línea de ángeles especiales también, ¿ya? Cada ángel tiene su misión, pero como sea, este no es Jesucristo. La descripción que hace es muy esplendorosa, pero no es Jesucristo. ¿Por qué? Porque después dice que él, en el versículo 6 dice que él jura por el que vive por los siglos de los siglos, ¿no es cierto? Jesús no juraría, porque juraría por sí mismo, ¿no es cierto? En cambio, cuando dice que Dios juró por sí mismo, dice como no tenía nadie más grande que él, juró por sí mismo. Pero en este caso no hace esa alusión, por lo tanto no es definitivamente Jesucristo. Además, el tercer elemento es que cada vez que Juan veía, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, tendía Juan a qué cosa? A adorar, ¿ya? Cuando se le aparece Jesús, adora. Sin embargo, este ángel no recibe adoración de parte de Juan, ¿ya? En circunstancias que, dadas las descripciones, pudiéramos pensar nosotros que al igual que el capítulo 1 se postra delante de Jesús, ¿ya? Bien, entonces Apocalipsis 5.2 nos muestra cuál es ese halos de la misma clase. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ya, entonces cuando dice otro, se está refiriendo no al mismo del 5.2, sino que a otro como el del 5.2. Ahora, Apocalipsis 18.21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ya, entonces ese halos pertenece, hay otras escenas igual, pero para ver, no es la misma palabra, pero en su símil en el hebreo veríamos Daniel 5.6. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ya, ahora, obviamente la descripción varía, pero lo que queremos ver es que han aparecido halos también en el Antiguo Testamento que son ángeles esplendorosos en su aspecto, ¿no es cierto? Y que son ángeles fuertes, superiores en un sentido a probablemente otra categoría de ángeles. ¿Estamos? La expresión que sale en la boca, que su voz como de león y que hace que despierten estos 7 truenos, Ajá. eso como que invita a pensar en... Exactamente. Por eso hay autores que definitivamente lo asumen como Jesús. Pero como digo, esta palabra es la que marca la clave, digamos, en cuanto a la interpretación de otra clase. Porque de la misma clase, perdón, ¿no es cierto? Que inmediatamente deja fuera a Jesús, porque no hay un ángel similar a Jesús, ni Jesús es similar a otro ángel. ¿Ya? Versículo. Bueno, característica de este ángel. Dice que tenía un librito. La palabra librito ustedes saben que es una traducción de rollo.
lo que dice acá que es un rollo pequeño. Pequeño puede ser en tamaño, pero también pequeño en cuanto a la extensión, ¿ya? Entonces, recuerden que el rollo, por ejemplo, que tenía Jesús en su mano y que empieza a desprender los sellos, tiene que haber sido un rollo mucho más grande porque tenía 7 sellos. Cada sello significaba un rollo en sí. Este entonces es un rollo pequeño, por lo tanto también hay que decir que ese rollo o ese librito que tiene el ángel no corresponde al que Jesús tiene, al que Jesús toma de la mano de Dios. ¿Se recuerdan? Que no había nadie de tomarlo, ni abrirlo, ni de mirarlo, y entonces viene Jesús en forma de cordero y lo toma. Ese rollo no es este es otra revelación. De hecho, ¿no es cierto?, esta revelación seguramente está en directa relación con los últimos versículos que dice que cuando se toque la séptima trompeta, probablemente ahí estén los 7 truenos, probablemente, es una especulación, ¿ya? No se nos dice que tiene, efectivamente, pero este librito tiene una revelación. Ahora, el versículo 2 dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ya, aquí nosotros entramos a una situación que tiene que ver con la época, con el contexto del tiempo que se está hablando. Cuando un conquistador, ¿no es cierto?, tomaba posesión en el nombre de alguien, de un lugar, de un territorio, normalmente colocaba simbólicamente su pie en la tierra, ¿no es cierto?, y declaraba, por ejemplo, tomo esta tierra en nombre de la reina de España, de tal, ¿ya? Entonces, eso es un poco tomo este territorio en nombre del emperador, cualquiera de esas cosas. Entonces, es una escena más bien también cultural. La diferencia o el agregado es que acá lo coloca sobre la tierra y sobre el mar, lo que significa que es dueño de ambos mundos, acuático y terrestre, ¿ya? Nosotros vemos en 1 Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esta es una señal de conquista haciendo alusión de la propiedad de Dios, o sea, la potestad que tiene Dios sobre el cielo y la tierra. Pero no se olviden que esto también tiene una relevancia desde el punto de vista que cuando Adán cae en el jardín del Edén, él pierde el título, por así decir, el título de propiedad de la tierra y lo toma momentáneamente Satanás. Como el hombre lo perdió por causa del pecado y por causa del pecado tampoco lo podía recuperar, Jesucristo recupera el título de propiedad de la tierra. Muchos dicen que ese rollo con los 7 sellos en parte es el título de propiedad de la tierra que Jesús recupera. Por eso dice que nadie podía tomarlo, ni verlo, ni mirarlo. Solamente Jesús pudo, con el precio de su sangre, recuperar eso, ¿ya? Como sea, aquí también hay un acto de recuperación en el nombre de Dios de aquello que le perteneció momentáneamente por un periodo determinado de siglos a Satanás, producto de la caída en el pecado, ¿ya? Seguimos. Entonces, ahora en el versículo 3 dice que clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí tenemos figuras literarias que se usan sobre todo en el Antiguo Testamento. Se ocupan mucho en el Antiguo Testamento. Tenemos primero Jeremías 25:30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Ya, ¿qué nos interesa ahí la palabra? La expresión rugirá, ¿no es cierto? Entonces, rugirá. No es claro, no está diciendo que es un ruido gutural, un rugido en sí, sino que la potencia de sus palabras es como un rugido, ¿ya? No es algo suave, es algo como un rugido, intenso, fuerte, duro. Oseas 11:10. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Ya. ¿Qué significa el rugido del león? Eso también es importante porque hace la analogía con el rugido del león. El rugido del león es señal de autoridad, ¿ya? Lo que dice, lo dice con autoridad. Juan, de hecho, lo que los 7 truenos emiten es entendible para Juan porque él iba a escribir. O sea, entendió lo que los 7 truenos dijeron. Amós 1:2. Dijo,
Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. ¿Ya? Otra vez la analogía con el rugido. Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces ahí tenemos otro argumento de por qué usa la analogía del león. Cuando el león ruge, produce temor, ¿no es cierto? Temor. Entonces, la voz de Jehová, la voz del Señor, la firmeza de sus palabras, lo grande de sus palabras, lo estricto de sus palabras, genera ¿qué cosa? Temor, temor de Dios, ¿ya? En este caso, tenemos a este ángel que está hablando en esa forma. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo específicamente en este periodo es juicio. Entonces, el temor no es un temor de Dios como el temor reverente, sino que también es un temor de, ¿no es cierto?, lo que va a venir a continuación. Versículo 4. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, el 3. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Ya? Otra vez, una analogía principalmente antiguo testamentaria con relación a los truenos, los relámpagos, que hablan justamente de la voz de Dios, la fortaleza de Dios, el temor que producía la voz de Dios en los israelitas. Tenemos, primero que nada, la analogía tomada del mismo libro Apocalipsis. Por ejemplo, en el 8:5. Siempre estos truenos y estos relámpagos son la antesala o la inminencia de un juicio. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fuego, relámpago y terremoto. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces nosotros tenemos siempre asociado relámpagos, truenos, terremotos. Es como un paquetito que se presenta cada vez que Dios va a abrir y específicamente meter un juicio. Después del relámpago está asociado a voces. Sí. ¿Esas voces serán el mismo sonido del relámpago? Es posible, es posible. Ahora, es bueno que nosotros entendamos que todas las asociaciones que pudiéramos hacer, es posible que pudieran ser siempre y cuando estén dentro del marco de lo que estamos hablando, por ejemplo, los truenos, todo. Pero en rigor, nadie va a determinar qué es lo que dijeron esos 7 truenos, porque pues está sellado. Y si está sellado, nadie sabe. Pero nos puede dar una idea. Exactamente. Exactamente. Lo más práctico sería, ¿no es cierto?, determinar que no lo sabemos. Y punto. ¿No es cierto? Pero han habido una serie de otras cosas. Por ejemplo, hay corrientes de carácter histórico que hablan que estas son las 7 cruzadas. Y así una serie de otras cosas de aplicaciones que son sumamente forzadas, pero totalmente fuera de la realidad de lo que es la forma de estudiar Apocalipsis. Y son un atentado a la palabra de Dios, porque si Él dice que está sellado es que nadie sabe. Uno puede especular, pero el marco de especulación tiene que estar en relación, como dice Solercio, a la existencia de estos truenos, como tal, como parte de la forma en que Dios se expresa. Y entendiendo que los truenos tampoco se refiere, porque es como trueno, ¿no es cierto? Y se manifiesta con truenos, son otra cosa. O sea, hay manifestaciones físicas, atmosféricas, pero también se compara la voz de Dios, los dichos de Dios con ese mismo trueno. ¿Ya? Estos 7 truenos son, en definitiva, voces que se emiten en forma de trueno, una cosa así más o menos. ¿Ya? ¿Vimos el 11, 19, 16, 18? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ya. Entonces también asociado truenos, voces. Entonces no es una figura ajena o aislada, siempre está asociada con voces cuando se habla de trueno. Y un par de pasajes del Antiguo Testamento para 2 Samuel 22:14. Y tronó desde los cielos Jehová,
y el Altísimo dio su voz. Ya, ahí está, ¿ves? Asociado, exactamente igual, siglos de diferencia entre un libro y otro, sin embargo, la misma línea o hilo conductor. El Salmo 18:13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Entonces, lo importante, lo que nos enseña esto es que efectivamente Dios se manifiesta de la misma manera que en el Antiguo Testamento, su voz. Recuerden que no se manifiesta así Dios durante el periodo de la iglesia. Dios se empieza a manifestar como siempre se manifestó con ¿quiénes? Con los israelitas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el periodo de la gran tribulación es un periodo esencialmente israelita. Esencialmente israelita. Entonces Dios vuelve a tomar la forma o a manifestarse a Israel en formas muy similares a como la hizo en el Antiguo Testamento. Estas manifestaciones no las tenemos en el Nuevo Testamento. Definitivamente no las tenemos. ¿Ya? Y esos 7 truenos son un presagio, obviamente, en el contexto que está, esas voces tienen que haber sido de juicio, ¿no es cierto?, que van asociados al término o al último toque de la trompeta, la séptima, ¿no es cierto?, que culmina el plan de Dios. ¿Ya? Bueno, aquí también algo que es bien importante, se sella lo dicho por los truenos, no son solo ruidos, sino que entregan información audible. Se sentencia el fin de la era y del plan de Dios, anunciado, como dice, a sus siervos los profetas. ¿Ya? A sus siervos los profetas. Este profetas que aparece ahí, aunque está escrito en la palabra en el griego, hace alusión principalmente a todos los que escribieron, ¿no es cierto?, profecía que no vieron cumplida. Gran parte de los profetas del Antiguo Testamento, a excepción del periodo babilónico o del cautiverio babilónico, que muchos de los que profetizaron el cautiverio, como en el caso de Jeremías, también supieron que se iba a terminar en 70 años, ¿no es cierto? Daniel mismo, que se iba a terminar en 70 años, esta cautividad, todo. Pero el grueso de las profecías del Antiguo Testamento, que tenían un carácter futurista, como en el caso de Isaías, ¿no es cierto?, esas profecías finalmente se terminan de cumplir según la promesa y el anuncio que Dios hizo a sus siervos los profetas. Y en esto incluimos también, por supuesto, a los hermanos en términos generales, incluidos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es la promesa que estamos esperando nosotros? El rapto, ¿no es cierto? Ya esa promesa del rapto, Dios nos la cumplió. Por lo tanto, nosotros no entramos en eso. ¿Se entiende eso? No entramos en eso porque lo que estamos esperando nosotros como iglesia es el rapto. Este fin de las promesas se está refiriendo otra vez a las promesas que Dios entregó a los profetas de Israel que se cumplirían con la nación de Israel. ¿Se entiende? Esta no es para la iglesia, nosotros ya ni siquiera estamos aquí. ¿Ya? Entonces, sus siervos, los profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Veamos Deuteronomio 29:29. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya. Entonces, hay cosas que son reveladas, un poco como lo que decía la Sole, y hay cosas que no son reveladas. ¿Ya? En este caso, los 7 truenos no se nos revela qué es lo que Dios dijo ahí. Ya sabemos que dijo algo, podemos hacer una aplicación, dado el contexto que pueden ser juicios, ¿no es cierto? Pero en definitiva no sabemos lo que es. Sí sabemos que Dios lo hace con la fuerza que lo hizo con anterioridad a la nación de Israel. Sí sabemos que esos truenos no tienen que ver con la iglesia, que este cumplimiento del plan de Dios anunciado a sus siervos los profetas, no entramos nosotros como iglesia porque nuestra promesa ya se cumplió en la bendita esperanza que dice Pablo, ¿no es cierto?, que es justamente el rapto, que es lo que estamos esperando nosotros. Por lo tanto, este es el plan de Dios, esta última semana, esta 70ª semana que corresponde a el término del plan de Dios para la nación de Israel. ¿Ya? Para la nación de Israel. Ya. Vamos al versículo 8 al 11. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro elemento para saber que ese ángel fuerte no es Jesús, porque ahora escucha la voz del
conmigo al principio. ¿Cuál fue la voz que habló con él al principio? La voz de Jesús, que estaba la voz que salía del trono. Y esa voz, que es la de Jesús, le ordena que vaya donde está el ángel que tiene el librito en la mano y que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo, ¿ya? Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esta es una forma, que se llama un hebraísmo, que nosotros diríamos, pucha, ¿cómo no coloca el orden? Primero será dulce y amargo, pero es un hebraísmo que escribían así, ¿ya? Escribían así, como de atrás para adelante. Ya. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Ya? Llegamos ahí. Entonces, aquí tenemos también el hecho de que la palabra de Dios, los juicios de Dios, por un lado, traen una dulzura de saber que se está, en este caso, terminando la historia y cumpliendo las promesas. Pero por otro lado, hay una amargura, una tristeza, porque esas promesas se cumplen en función de juicios sobre Israel, en ese caso, ¿no es cierto?, en el tiempo antiguo, sobre el mundo o los moradores de la tierra en el tiempo en que Juan está, o al tiempo que Juan está escribiendo. Pero como sea, es esta mezcla que produce el Evangelio. Porque por una parte, tu salvación, mi salvación, nos provoca dulzura, ¿no es cierto? Pero a la vez que a nosotros nos produce dulzura, sabemos que quienes no estén en el plan de Dios, eso nos produce amargura. Recuerden que el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Romanos 9:1-3, como digo, ¿no es cierto? El librito propiamente tal es el mismo libro que tiene en la mano desde siempre el ángel. Y ese libro probablemente son los juicios de Dios. Más que el concepto del Evangelio es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios para nosotros es dulce, ¿no es cierto? Pero también produce una sensación de tristeza o de amargura. No una amargura como la raíz de amargura, sino que una tristeza de quienes se pierden. Como la espada de dos filos. Claro, como de quienes se pierden, de quienes no. Entonces nadie puede estar feliz siempre con el Evangelio. Claro, estamos felices, pero sabemos también que hay juicio, y eso a un cristiano siempre debe producir un grado de tristeza. 9:1-3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Claro, ¿cuál era la tristeza de Pablo? Dice él. Eso, tengo tristeza. Eso es lo que produce el Evangelio. ¿Era Pablo un hombre amargado? Claro que no. Lo que está diciendo es que esa tristeza, al punto que él dice, yo prefiero ser anatema en favor de ellos. Ese es un amor ágape en todo su esplendor. Ahora, algunos aspectos relacionados con esto del libro, para que veamos que esto tiene que ver con una concepción antiguo testamentaria relacionado con Israel. Ezequiel 2:9 y después 3:3. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Ok, Salmo 19:10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tus mandamientos, tu palabra, ¿no es cierto? El Salmo 19 habla, ¿no es cierto? El Salmo 19 es como un resumen del 119, también habla de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, tenemos esta figura que es familiar, son hebreísmos, podríamos decir nosotros, que no vemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con Israel, ¿ya? Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, vemos que la palabra para nosotros, que somos sus hijos, siempre es dulce.
en el sentido, digamos, de que aunque nos corrija, está haciendo su obra en nosotros. Sin embargo, esa misma palabra es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan, que en el día del juicio Él no los iba a condenar. La misma palabra que rechazaron dice que es la que los condenará. Entonces, eso produce tristeza. Y el ejemplo que damos de Pablo, ¿no es cierto?, es así, porque Pablo veía que los de su linaje, de su raza, estaban perdidos, decía, hacían su voluntad o creían en Dios, pero a su manera, como diríamos nosotros. Y Pablo dice, yo cambiaría mi salvación por la salvación de ustedes. ¿Ya? Entonces, eso significa efectivamente este librito. Como dice, ¿no es cierto?, no especifica qué contiene. Los 7 truenos tampoco especifica qué contiene, pero en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, obviamente deben ser juicios o relacionados con juicios. Lo que es concreto es que cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, esto se va a consumar. Sin embargo, como estamos viendo a lo largo del libro, esto es como que aquí, el capítulo siguiente se termina el Apocalipsis, pero no, nos quedan 12 capítulos para adelante que van a profundizar en lo que ocurre en este periodo, ¿ya? En este periodo. No es que los 2 testigos aparecen después de la séptima trompeta, no. Los 2 testigos aparecen mucho antes, pero los empieza a tratar en profundidad a partir del capítulo 11, ¿ya? Entonces nos falta esa séptima trompeta, se va a abrir perdón, a 7 copas. 7 copas que todavía quedan por derramar sobre, sobre los moradores de la tierra. Esa es la palabra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? El versículo 11, cuando le dice que es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, se está refiriendo al mismo libro de Apocalipsis. Exactamente. O sea, se está refiriendo a la palabra de Dios. Claro, en ese momento, que como dice Jonathan, pudiera ser el Evangelio, pudiera ser juicio, un llamado al arrepentimiento. Siempre va a incluir un llamado al arrepentimiento en función de los juicios que vienen. ¿Me entiendes? O sea, es una combinación de ambas cosas. Por un lado, la predicación, o sea, come eso, aliméntate, porque te queda tiempo todavía por predicar. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Ahora, obviamente, tiene que estar incorporado en eso el Evangelio, tiene que estar el llamado al arrepentimiento, sobre todo a raíz de los juicios que están sucediéndose. Del abismo, ¿no es cierto?, donde salen los demonios, y la sexta trompeta es ya una preparación para una batalla, es una preparación bélica, pero en lo humano. Entonces tenemos todo esto que vamos sumando, y ante la séptima trompeta, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que dice el ángel, el 4? Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ya, ahora el 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea que esa séptima trompeta marca el final de esta revelación, ¿ya? Pero paradojalmente, en el versículo 4 que leímos anteriormente, en vez de escribir la voz de estos 7 truenos, se le dice que la selle, ¿ya? Todo lo anterior es la única parte donde algo de Apocalipsis, que por esencia es una revelación, es decir, se rompe en sello y se comienza a revelar. Cada uno de estos 7 va cerrando el círculo de la profecía de Apocalipsis, por lo tanto, antes de ese cierre, ¿no es cierto?, Dios siempre hace este intervalo para mostrarnos algunas cosas. Y aquí específicamente vamos a ver la figura de un ángel fuerte. Vamos a leer entonces el capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella.
Vamos a ver el capítulo 10 hoy día, ¿ya? El capítulo 10 de Apocalipsis, que como dice ahí, es un intervalo que se produce antes de la séptima trompeta. Recuerden ustedes que esto es característico también del libro de Apocalipsis. Antes de del séptimo sello hay un intervalo, ¿no es cierto? Antes de la séptima trompeta también este intervalo, y vamos a ver que cuando esté antes de la séptima copa también va a haber un intervalo, ¿ya? Y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya. Aquí, como dice acá, ¿no es cierto?, este intervalo entre antes de la séptima trompeta. Recuerden que la sexta trompeta la quinta y la sexta trompeta tienen que ver con la quinta con este tema. Es la única parte del libro donde se le pide a Juan selle eso, ¿no es cierto? Ya. A ver después cuándo es que esto se efectúa finalmente. ¿Sería la misma situación que Pablo, que no quiso contar lo que vio? Bueno, hay una situación con Daniel también que se le dice que estas cosas están selladas para el tiempo del fin. Está la situación de Pablo que dice que cada situación tiene una razón de ser. En el caso de Daniel era porque no era para su tiempo y no iba a entender nada. En el caso de Pablo era porque justamente él tenía que eso mantenerlo como una formación personal y no como una forma de validarse a través de eso. Claro. Y esta también tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Pero obviamente hay estos quiebres que se hacen de repente en relación a revelaciones que por alguna razón Dios prefiere callarlas, ¿ya? O prefiere sellarlas por un tiempo. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Dice que desciende, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro